Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios, esta es tu plataforma. Un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión. Dios te bendiga, Dios te guarde. Desde aquí, Excelencia Cristiana Televisión para las Naciones. Esperamos que tenga un día bendecido y que puedas recibir respuestas y conocer más sobre Dios a través de este video. El día de hoy no estoy solo, estoy acompañado de un gran hombre de Dios que hemos visto y he escuchado sus enseñanzas, cómo Dios lo ha dimensionado a nivel de lo que es la palabra de Dios, la revelación. Y sé que el día de hoy vas a ser bendecido a través de este contenido. Gracias por estar con nosotros y prepárate para lo que vas a recibir de parte de Dios. Vamos a dejar que Él esté saludando a la audiencia para así de introito poder disfrutar la revelación del Padre. Dios bendiga mucho. Bendiciones, Joan. Un placer compartir contigo y con toda la audiencia de Excelencia Cristiana Televisión. Amén, poderoso. Prepare su espíritu. El día de hoy vamos a aprender algo especial y vamos a dejar que Él esté introduciendo el conocimiento en este tiempo tan especial. Recuerde compartir esto con alguien para que alguien más sea bendecido. No se quede con esto usted solo. Recuérdese que los demás también pueden recibir algo especial a través de estas enseñanzas. Dios bendiga mucho. Amén. Bueno, estamos acá desde ayer y en compañía de un amigo, maestro de nuestra ciudad, que ya no es de nuestra ciudad. Y hoy, en la mañana, cuando fuimos a desayunar, entonces me di cuenta el por qué Dios, o una de las causas por las que Dios me trajo para este tiempo. Hoy yo comprendí, porque yo me preguntaba, o sea, de dónde sacaba la mente fotográfica que tiene. Sí. Pero hoy me di cuenta, en el desayuno él pidió una sopa de pescado. Ay, Y descubrí que ahí estaba el secreto. Dios mío. En la sopa de pescado. Ahí estaba el secreto. Sí, de la mente fotográfica Sí, que tiene. Sí, sí. Todo se lo graba. En la sopa de pescado. Así que ahí va la recomendación del por qué el maestro Juan Frías tiene una mente fotográfica. Sopa de pescado todas las mañanas. Dios mío, Padre. Wow. Eso ayuda mucho. Mientras yo me quedé con un mangú, con los 3 golpes, y por eso mi mente no es tan fotográfica como la de él. Dios mío. Johanna, te está sintiendo a Dios con esto. Bueno, Esto está muy fuerte. hace unos días estábamos compartiendo con la juventud de una iglesia de Verón, Punta Cana, el distrito municipal de Verón, Punta Cana, y en medio de la exposición de cara al tema que nos convocaba para aquella ocasión, pues entonces vino una palabra a mi mente. Quise, como dicen los predicadores, desatar esa palabra en ese momento. Sin embargo, entendía que no era el escenario. Wow. Bueno, pues hoy, mientras escuchaba a los ministros, pues esa palabra viene a colación a mi mente y entonces entiendo que es para compartirla para esta ocasión. La palabra que vino a mi mente, aquel día, hace alrededor de 2 semanas, es la siguiente. Un profeta, o sea, los 2 montes y la transición de un profeta. Fue más o menos la palabra que vino a mi mente. De cara, o sea, no voy a ir ahora mismo a la Biblia porque las personas conocen el episodio del cual voy a hacer mención a continuación. Me refiero a la transición de Elías del monte Carmelo al monte Horeb. Muy fuerte. O sea, estamos hablando de episodios que las personas, o sea, que Conocen. todo el mundo conoce, ¿correcto? Y hace un ratito el ministro Vladimir mencionó precisamente a Elías dentro del diálogo y estaba tejiendo junto a las ideas que el maestro Juan estaba exponiendo y mencionaron el monte Carmelo. Bueno, pues en medio de ese episodio tan atractivo para mi generación, pues entonces se dan una serie de circunstancias. Luego de que esas circunstancias, valga el pleonasmo, se manifiestan, pues entonces Elías entra en un tipo de transición y todos conocen el desenlace. Dice que estaba en la cueva, que un ángel se le reveló y entonces le dio de comer, etcétera. Y dice, y luego él caminó durante 40 días y 40 noches y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Ahora,
Esos dos montes representan una esfera muy específica que se está manifestando hoy, y es lo que brevemente yo quiero compartir contigo y con la audiencia. Esos dos montes representan una esfera y cada monte tiene características específicas, y esas características nosotros las podemos encontrar hoy en el formato bajo el cual se están manifestando los ministerios. Wow. La vamos a descifrar de rápido. ¿Cuáles son esas características? Ok, el Monte Carmelo es el monte más atractivo para mi generación. Y cuando digo para mi generación de predicadores a la que yo pertenezco. Las características del Monte Carmelo frente a las características del Monte Oreb son más atractivas las del Monte Carmelo. Ahora, el Monte Carmelo tiene las siguientes características. Allí desciende el fuego ¿de quién? De Dios, sobre el altar de Dios que había preparado un profeta. Pero el Monte Carmelo, la esfera que gobierne el ambiente, el tipo de energía, para que la gente entienda, que gobierna el Monte Carmelo, está determinada, o sea, la energía, por una palabra que el profeta Elías pronuncia, vamos a decir en su discurso, cuando él dice: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Etcétera, etcétera. Es esa palabra la que define las características del Monte Carmelo. Es el monte donde no hay estabilidad. Ok, allí está el altar de Jehová, pero también está el altar de Baal. Ay, ay, ay. Es fuerte. Allí, escuchen esto, está el profeta de Jehová, pero también están los profetas de Baal. Allí está el sacerdocio que prepara altares para Jehová, pero también están los sacerdotes de Baal. Y allí hay otra característica que le fascina a mi generación de predicadores, de la que yo formo parte. Allí en el Monte Carmelo está la multitud. Dios mío. Lo más atractivo para los predicadores de mi generación es la multitud. Dios mío. Entonces, Dios, en el otro monte no hay multitud. No. Dios ama la multitud y quiere usar al profeta a favor de la multitud. Sí. Pero cuando se trata de Dios definir una generación que traerá cambios a la tierra, no lo hace en medio de la multitud. Entonces, esos son los dos montes y la transición de un profeta que pronto, escuche bien, estas dos dimensiones, estas dos esferas, estas dos corrientes de energías, estos dos tipos de vibraciones, vamos a decir invisibles, porque todo es espiritual. O sea, a nosotros la teología convencional nos enseñó a separar lo secular de lo espiritual. Y ahí vienen preguntas como, maestro Juan Frías, predicador, maestro, ¿a qué te dedicas en el campo secular? Y entonces él dice, bueno, pues en el campo secular, pues yo hablo varios idiomas, tengo conocimiento del campo. O sea, y entonces de una manera sutil, pues esa línea de pensamiento nos llevó a separar entre lo secular y lo espiritual. Sí. Bueno, pues en el pensamiento bíblico de fondo, por no usar otros términos, no existe separación entre lo secular y lo espiritual, sino que todo es espiritual, y entonces luego lo espiritual está organizado en dos grupos: lo espiritual visible y lo espiritual invisible. Wow. Lo espiritual visible y lo espiritual invisible. Así que al final todo es espiritual. Dice el pensamiento místico, establece que un 99% de lo que existe no se ve. Y que solamente un 1% es lo que da paso a esta realidad o a la realidad de los mundos finitos. Pero luego ellos se preguntan que para qué, cuando existía un 100% de toda la realidad, o sea, hablando de lo espiritual invisible, un 100%, y que Dios tomó un 1% de esa realidad invisible y la literalizó o la materializó, dando paso a los mundos finitos, y preguntan ¿para qué Dios hizo eso? Luego viene la respuesta: para que ese 1% de toda la realidad espiritual que se materializó, dando paso a lo espiritual visible, sirva como un examen para que el ser humano, a través de lo visible, pueda calificar y cualificar para poder vivir en el 99%. Entonces ahí se desata el concepto
conflicto porque vamos a decir, los mortales andamos buscando cómo conectar con el mundo de lo que no se ve, pero el mundo de lo que no se ve anda buscando cómo conectar con el mundo de lo que se ve, o sea, buscando un vehículo. Bueno, pues tenemos ahora esta batalla porque en medio de esta generación, hablábamos ahorita en la recepción, hablábamos ahorita acerca de que todavía la crisis en el campo de la predicación, específicamente en República Dominicana, pero en todo el mundo, no ha llegado al clímax, pero que ya se va a manifestar para que posterior a eso entonces venga una manifestación real de esos hijos del reino que la tierra está reclamando. Wow. Entonces estoy usando términos que ustedes entienden. Ahora, volvemos al origen del conversatorio. Ahora mismo hay dos ambientes en el mundo de la predicación. Existen predicadores que por captar la multitud se atreven a sacrificar lo que sea. Wow. No sé si me doy a entender. Claro. Es decir, entonces está ese conflicto porque el Monte Carmelo está representado por Facebook, YouTube, Instagram y todas las redes sociales que nos llevan a nosotros a querer vivir una realidad en el mundo paralelo de las redes sociales. Ahora, entienda esto, ese mundo paralelo de las redes sociales sirve, pero para trabajar publicidad, tiene su valor. Pero cuando una persona que no vive en su realidad, lo que tiene que vivir, valga el pleonasmo, entonces quiere construir en el mundo paralelo de las redes sociales lo que no puede vivir en esa realidad. Entonces ahí entra el problema. Entonces, ¿cuál está? El Monte Carmelo, ¿por qué está determinado? Por Facebook, por Instagram, por YouTube, por todas las plataformas digitales. Y en esa realidad entonces hay una serie de conflictos porque a veces por amor a la multitud, aclaré ahorita que Dios ama a la multitud, sacrificamos amistades, sacrificamos la lealtad, sacrificamos lo que sea, bloqueamos a las personas que van creciendo en el ministerio, que van subiendo cuando nosotros tenemos más influencia que ellos para hacer una llamada o tenemos una mancuerna con quienes están celebrando los eventos en el momento, etcétera. No sé si me doy a entender. Entonces, el conflicto ahora mismo que se está manifestando es un conflicto por causa de una atmósfera o de un ambiente llamado Monte Carmelo. Pero en el Monte Carmelo lo que hay es inestabilidad, porque repito, eso está determinado por esa frase de Elías: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Entonces ahora mismo Dios está tomando gente que entraron en un proceso de transición hasta llegar a Horeb, monte de Dios, y allí no está la multitud, allí no están las redes sociales, allí solamente están Dios y tú, Dios y yo. Un pensamiento. Sí. Dios mío. Entonces, Dios lo que está haciendo está preparando una generación que no le interese, o sea, no de forma negativa, sino que su motivo del mensaje no sea la multitud, sino que se conecte a la voluntad de Dios para dar el mensaje de Dios. Le voy a hacer una pregunta. ¿Usted cree que por la multitud hay muchas personas que sí recibieron un mensaje de Dios, pero están dando un mensaje para complacer o están cambiando el mensaje por el motivo de llamar la atención de la multitud? Pero ¿a qué te refieres con cambiar el mensaje? Claro, porque en el monte había una enseñanza. Entonces, si Elías hubiese cambiado el rumbo por complacer a una multitud, la historia fuera otra. Y yo creo que si usamos de ejemplo la generación de ahora, hay personas que quizás están claudicando en dos pensamientos y están cambiando la forma de, o sea, el propósito que Dios puso en el monte en el momento. Por algo están en el monte. Dios tiene un propósito en el monte, pero ellos están cambiando la esencia de lo que Dios quiere que pase en ese lugar en su vida. ¿Usted cree que hay gente que Dios lo mandó con un propósito y están cambiando el propósito por causa de la multitud? Esa es la pregunta. Ok, te respondo la primera pregunta con otra pregunta, porque ese es un detalle que hay que tomar con pinza. Sí. O sea, cuando nosotros hablamos de que algunas personas están cambiando el mensaje, o sea, es un poco delicado porque está lo que tiene que ver con el contenido del mensaje o su asignación. Como Elías estaba en ese lugar con una asignación y había una multitud.
Y estamos hablando de que la multitud está teniendo un efecto también en las personas. Entonces el punto que quiero llegar es, ¿usted cree que hay personas que por causa de la multitud en Facebook, en las redes, han cambiado lo que tienen que hacer, el propósito de parte de Dios? Bueno, yo considero que sí. O sea, no podría señalar a nadie, pero considero que sí. Ahora, el tema es un poco complejo. Claro. Porque, o sea, en el campo de la predicación, Sí. ejemplo, o sea, la homilética como arte que aborda el campo de la predicación o de la exposición de un discurso, pues hay 4 elementos básicos: una estructura, un lenguaje, un estilo y un mensaje. Ok. Lo único que no puede ser alterado en esencia es el mensaje, pero la estructura, eso es relativo. El estilo. El lenguaje, eso es relativo. Y el estilo del predicador está determinado por muchos elementos. Parte Ok. de lo genético, lo cultural, cómo se formó en su casa, son un montón de cosas. Sí. ¿Me entiendes? Entonces, en ese sentido, por eso tengo cuidado, porque de repente el mensaje puede ser absoluto y Dios entregarle el mismo mensaje a 2 personas y ellos desarrollarlo o entregarlo bajo forma puentes diferente. distintos. Y en el campo de ejemplo de la oratoria, se establece que entre el emisor y el receptor debe existir un puente y un predicador no debe derribar el puente. En esa parte soy muy delicado. Creo que la parte de la esencia no debe ser cambiada. Dios puede entregarle a Juan y a Jochi el mismo mensaje y ellos, bajo una estructura distinta, un lenguaje distinto y un estilo distinto, entregar el mismo mensaje. Pedro y Pablo recibieron el mismo mensaje, pero había algunas estructuras muy específicas en la mente de Pedro que no le dejaron trascender. La gente cree que Dios había destinado a Pedro para que fuese circunscrito solamente a una audiencia judía, pero no. Dios quería que él trascendiese, pero algunas líneas de pensamiento de la escuela en la que él se formó le llevaron entonces a no saber cómo construir el puente correcto. Tan fuerte que aún Dios, cuando les revela el asunto del lienzo, que no vamos a entrar en esos detalles, y también de manera simultánea Dios le habla a Cornelio, 2 revelaciones de forma simultánea, y cuando él entra en la casa de Cornelio, ese, permítame decir, bárbaro, abre su discurso, su mensaje, construyendo, o sea, derribando el puente para llegar a su audiencia, que era un hombre y su familia. ¿Cómo él abrió el discurso? Diciendo, ustedes saben que a un judío no le es lícito entrar en casa de gentiles. Dios nunca había dicho eso. Eso tiene su trasfondo. Entonces, de esa manera bloqueó. Es tan fuerte que el Espíritu Santo, cuando descendía en un lugar, no lo hacía de forma arbitraria, sino que de manera mancomunada trabajaba con los apóstoles, y hasta que los apóstoles no decían reciban al Espíritu Santo, él no entraba, no porque ellos lo controlaban, sino porque él mismo había determinado trabajar de forma mancomunada. En el caso de Pedro, dice textualmente, la narrativa dice, y mientras Pedro aún hablaba, el Espíritu Santo cayó. ¿Por qué? Porque si el hombre no quiere ni siquiera desatar el mensaje, ahora imagínate el Espíritu Santo. Wow, muy fuerte. El punto es que de repente tú vas a tener, por otro lado tienes a un Pablo que cuando llega a una ciudad se monta en una cultura, vamos a decir, idólatra, la adoración al Dios no conocido, construye su puente, era un exponente brillante. Y entonces dice, ustedes veo que son muy religiosos, conocemos todo el episodio. O sea, estamos viendo 2 predicadores con el mismo mensaje que Dios les entrega, pero no tenían el mismo nivel de mentalidad. Y fíjate, Pedro, con la sombra de Pedro, los enfermos se sanaban. Sí. Es decir, que muchas veces lo que va a limitar al predicador para que siga rompiendo esquemas, creciendo, llegando a audiencias que no se imaginaba, no es el mensaje. Dios te entregó el mensaje, es qué tanto tú te hayas preparado para saber manejar estructura, para saber manejar tu estilo, cómo tú adaptar tu estilo. Entonces, en ese sentido, yo creo que el mensaje no debe ser cambiado. Por eso, o sea, amplío en contexto, ¿me entiendes? Claro, para no responder de manera vana. Claro. O sea, tú vas a tener 2 predicadores y eso está pasando hoy. Hay predicadores que pueden romper en un escenario, pero con la multitud. Te voy a poner un ejemplo. O sea, de repente el predicador que más se está rompiendo, voy a poner por ejemplo a Juan porque es 100% maestro. O sea, Juan Frías se está rompiendo, ¿correcto? Y Juan Frías se está llegando a multitudes. Juan Frías se está predicando para 2,000 personas, 3,000 personas, etcétera. Eso está bien.
Pero de repente un pastor toma a Juan Frías y le dice: Juan, yo tengo 300 pastores bajo mi red, trabajando en el movimiento. Y yo necesito que tú trabajes a esos 300 pastores, instrumentándolos para que ellos puedan liberar su máximo potencial en los campos donde ellos trabajan, en las iglesias. O sea, ese pastor le está pidiendo a Juan herramientas específicas. Entonces, si tú quieres, o sea, a ver, esta parte es delicada, bien delicada. ¿Cómo yo evalúo si realmente, o sea, hay personas que para tú saber hasta dónde van a llegar, simplemente tú tienes que ubicarlos y sentarlos frente a 200 pastores para que ellos los instrumenten? Muy fuerte eso. O sea, no es que Dios no te use en los milagros en ese momento, que Dios no te use en esto, que Dios no te use en aquello, no. Es que te pidieron algo específico. No sé si me doy a entender. Sí, hay algo específico. Sí. O sea, esa parte es delicada. Sí. Entonces hay predicadores que pueden romper la multitud y por eso ellos sienten la presión. La otra cosa es que es muy difícil, para cerrar la idea ya, es muy difícil, porque el predicador dice: si el hierro perdiere su filo, hay que añadir entonces más. Está fuerte eso. Entonces, imagínate una ama de casa. La esposa de Juan invita a 50 personas para su casa. Tiene que cocinar más 100 libras de carne para esas 50 personas. ¿Verdad? Pero ella tiene un cuchillo embotado, sin filo. La presión que ella ejerce en su brazo representa un 99% para lograr el corte, o vamos a decir un 95%. Porque no hay filo. El otro 5% lo hace el filo. Si ella es sabia, ¿qué hace? Se detiene, le saca filo cuchillo, y luego retorna y se invierte el asunto. Ahora el 95% del corte depende del filo y un 5% del trabajo que debe hacer. ¿Qué es lo que menos quiere mi generación nuestra generación de predicadores? ¿Qué es lo que menos quiere? Detenerse. Y ahí estamos viendo los efectos de repente. Porque ellos dicen: no quiero detenerme a ser educado, a ser preparado, a ser instruido. Bueno, mi mentor lo dice de la manera siguiente y ahí cierro. Él dice que un predicador con mucha unción, pero con poca palabra, es como una lámpara con mucho aceite, pero con una mecha pequeña. Ay, ay, ay. Eso es fuerte. Está fuerte eso. Lo voy a repetir. Un predicador con mucha unción, pero con poco conocimiento y con poca palabra, lo voy a ubicar así, es como una lámpara con mucho aceite y con una mecha pequeña. Wow. Enciende la mecha y a los 10 minutos se agotó la mecha y se queda solo con unción. No tiene contenido. Pero, por otro lado, un exponente con mucha palabra, pero con poca unción. Y estoy hablando de la unción real, no de los elementos culturales que nosotros manejamos como predicadores, que somos dominicanos, de la tierra del merengue, caribeños, latinos, etcétera. Un predicador con mucha palabra, pero con poca unción, y me gustaría, pero no hay tiempo, definir el término unción. Es como una lámpara con una mecha muy grande, pero con poco aceite. ¿Se entiende la idea? Sí, sí. Entonces, ¿cuál sería la acción a tomar en ese sentido? Detenerse. Las 10 vírgenes, nosotros siempre enfocamos como si fuese, o sea, el elemento más relevante de ese episodio, nosotros lo pasamos por alto. Las 5 vírgenes sensatas, ¿qué fue lo primero que ellos hicieron cuando se dieron cuenta que todavía el novio no llegaba? Oh, ya se apercibieron y resolvieron el conflicto con ¿Qué hicieron? Oh, apagaron las lámparas. Sí. Y se sumergieron en oscuridad para reservar el aceite con la mecha para un momento. Dios mío. Tú lo leíste, dice. Si hubiesen quedado con la lámpara prendida, hay problema. Sí, entonces cuando yo veo a alguien de manera prolongada con su lámpara encendida y nunca toma un tiempo para apagarse y detenerse, cuando llegue el momento de la manifestación, que es lo que viene sobre República Dominicana ahora, entonces lo que encontramos es... Claro, porque es que tú los estás viendo a ellos de manera constante. Y la naturaleza es sabia, como dice el maestro Juan. Y hay una ley
que establece que a través del movimiento todo de manera circunferencial debe iniciar en un punto, recorrer un camino, volver al punto de partida para evaluar qué tan efectivo ha sido el recorrido y esté en todo, en los dos tipos de giro de la Tierra, en la circulación de la sangre a través del sistema vascular, en el ciclo del agua para la lluvia, en todo en la naturaleza. O sea, está ese elemento de yo arranco en un punto. Ahora, cuando tú ves nuestros predicadores, ellos de manera constante están siempre expuestos con sus lámparas encendidas, no hay pausa. Y cuando dicen que están tomando una pausa, es una pausa para ayunar y orar con el fin de recargar para que Dios los use como si Dios fuese una nevera de Coca-Cola. Dios mío, un negocio. Me voy a entender. El detenerse de ello es me detengo para... Ese es un tema complejo. Yo sé que es complejo, pero... Me voy a entender. Entonces, ahí está el Monte Carmelo. O sea, todo es... O sea, Dios ama a la multitud. Sí. Nosotros amamos la multitud. Queremos operar en el Monte Carmelo. Estamos en el Monte Carmelo. Estamos en las redes sociales. Operamos, llegamos a las multitudes. Pero lo que va a definir que el impacto que va a producir la generación que viene no es ese monte, sino el otro. Está fuerte eso, porque en el otro no hay multitud. Y hay un tema que usted acaba de abrir, que va conectado con eso, y es la parte de que no haya una pausa. Por eso yo tengo una pregunta. ¿Qué puede pasar? ¿Qué hubiese pasado si Elías no tiene contacto con el otro monte? Con el que no hay multitud, no hay... ¿Qué hubiese pasado? Un ejemplo hipotético. No es simple. Vamos a usar el lenguaje... sea sencillo. Él no hubiese recibido la revelación de cara a lo próximo. Fue en ese monte donde se le entregó. Porque lo que pasa es, o sea, Elías pidió fuego y fuego descendió y todo eso está bien. Pero no fue allí donde se le entregó la información, esa es la palabra clave, sí, que él necesitaba para descifrar lo próximo de Dios. Sí. Porque lo que pasa es que el Monte Carmelo es excitante y el Monte Carmelo es adictivo. Dios mío. Pero allí lo que hay es, o sea, gente claudicando entre dos pensamientos. Por eso de repente alguien te puede tomar 3 días de ayuno, y hemos hablado de eso en otras ocasiones, y luego creer que el ayuno lo hace más espiritual y simplemente lo fortalece en lo que ya tiene. Indisciplina. Wow. Pero todo gira en torno a que la gente no quiere detenerse y a que las 5 vírgenes sensatas no quieren apagar sus lámparas para sentarse. Porque ese término, detenerse, o sea, le duele a esta generación. Porque creen que los están limitando, no, los están equipando. Pero la crisis está ahí a la puerta. Tú te vas a dar cuenta, la gente se va a dar cuenta. La crisis está ahí a la puerta. No ha llegado al clímax. Cuando llegue al clímax, entonces Dios va a voltear todo y lo que viene es fuerte, porque esto va a terminar como comenzó, envuelto en un mover. Oye, sí, Pablo tuvo que detenerse para ser instruido. Hasta Jesús hizo una pausa. Hasta Jesús. ¿Dónde voy a quedar yo? Es difícil imaginarse un Elías llegando al monte donde está la situación, sin tener la información, como usted dice, correcta. Y yo creo que se está dando el caso ahora de que mucha gente no fue al monte correcto, salió corriendo al lugar de la manifestación sin tener una información, sin tener un respaldo. Sin instrucción. Pero hay un problema, porque entonces los que adoran a Baal no van a esperar que tú vayas. Devuélvete, está bien, te damos un chance. Ve y busca la instrucción y vuelve para que pueda demostrar. No. Si Elías llega sin manifestación, claro, y sin la instrucción correcta, si arma un corre ahí, porque es que lo hubiesen matado, la historia fuera otra. Claro, y la ciencia establece que una cosa es la mente y otra cosa es el cerebro. Sí. La mente se construye gradualmente a través de información. Las informaciones forman patrones de pensamientos. Y los pensamientos son entonces esas estructuras que dan paso a lo que es la mente. Por eso en griego se habla de metanía, que es cambio de mente, como tú cambiarte un par de zapatos. Porque tú puedes cambiar una mente por otra. Entonces, ¿qué pasa? Nuestra cultura de predicación y la cosmovisión de la fe que se ha propagado en Occidente ha construido el tipo de fe que nosotros manifestamos. Y yo te puedo poner una prueba sencilla para cerrar ahí. Ejemplo, si yo menciono Josué capítulo 1, ¿cuál es el primer versículo que viene a tu mente? Josué capítulo 1. Si yo digo Josué capítulo 1, di el primer versículo que venga a tu mente. La gente piensa en esfuérzate. Mira que te mando. Que te esfuerces, valiente. Que te esfuerces. Eso juega un papel importantísimo.
pero es precisamente por esa cultura de fe que nos construyeron. No es que no es importante, pero si tú vas a una audiencia judía y dices Josué capítulo 1, lo primero que va a venir a su mente es: y nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Dios mío. Sino que meditarás en él de día y de noche. Wow, para cuidar de hacer, y ahí están las 3 vestimentas del alma, que son pensamiento, habla y acción. ¿Ves? Es un asunto de cómo se construye, porque la fe es una construcción a través de la información, y está ahí en la Biblia que la fe viene por el oír. Entonces, es tan fuerte que la arqueología neotestamentaria establece que en el estanque de Betesda ningún ángel movía las aguas. Dios mío. Los romanos, al igual que otras potencias de la antigüedad, cuando conquistaban una nación, ¿qué hacían con esa nación? Bueno, pues estudiaban su cultura de fe. Para trabajarlos desde esa esfera. Y entonces, ¿qué hicieron con Israel? Sabían que eran un montón de almas vibrantes, descendientes de otra alma vibrante llamada Abraham. Y entonces los estudiaron y les construyeron el estanque de Betesda para canalizar y controlar su fe. Y en una pared esculpieron un ángel moviendo las aguas conforme a unos conocimientos de cultura griega. ¿Para qué? Para controlar su fe. Entonces, cuando el agua se movía de manera natural, ellos relacionaban el movimiento del agua con lo que les habían trabajado en la imaginación. Dios mío. Y cuando Jesús viene, entonces ya tú sabes lo que pasa. Bueno, pues eso es tan fuerte como se construyó, que hoy cuando yo le voy a poner nombre en base a esa historia, si me dicen, Jochi, ¿qué nombre le pondrías a tu congregación en base a la historia, a ese episodio de Jesús en el estanque de Betesda sanando a ese hombre? Entonces de repente lo que viene a mi mente es las aguas en movimiento. Sanidad en el estanque, ese es el nombre de la iglesia. O sea, ve, porque siempre es convertir el medio en un fin. Hay una situación y es cultural. una puerta que da a ningún lugar. ¿Y por qué mejor no le pongo llegó Jesús? Un ejemplo. Exacto. Siempre yo voy a enfocar la parte de la fe construida conforme a como el sistema quiera. ¿Me doy a entender? Entonces, empezar a trabajar a la gente desde esa esfera es un poco complicado, pero no imposible. Y entonces eso es lo que está pasando hoy. Y por eso te pongo el ejemplo de Josué 1, capítulo 1. Josué capítulo 1, la gente de una vez se va. Esfuérzate. Oye, es mucho tiempo que tienen escuchando a predicadores. Pero esa no es la parte más importante. Porque esfuérzate y sé valiente, eso puede ser relativo. Yo puedo decir esfuérzate y sé valiente, y tú con una conciencia en el suelo pensar que Dios te está diciendo que te esfuerces en algo que ni tiene que ver con su propósito. Dios mío. Ahora, lo que no es relativo es que te diga y nunca se apartará de tu boca este libro. ¿Cuál libro? Eso no es ambiguo, sino que meditarás en él. ¿En cuál? Dios mío. Para cuidar de hacer. Eso no es relativo. Lo otro sí. Sí. ¿Me doy a entender? Sí. Entonces, ahora con esta explicación que acabamos de recibir, podríamos decir que también parte de lo que afecta a una generación que se está levantando es la parte cultural de ver la palabra de Dios. Precisamente. Entonces, una cultura está formada por costumbres. Las costumbres están formadas por hábitos y los hábitos se construyen con información. ¿Cómo rompemos y cambiamos la cultura? Cambiando la información. No hay otra manera. Entonces por eso Dios le dice a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre. Todo tiene que ver con ambiente cultural. ¿Y qué es lo primero que Dios hace con Abraham? Le cambia la información que tenía en el chip. Dios mío. Para cambiarle la cultura, construir una cultura nueva. O sea, es imposible si no se cambia la información. Entonces por eso la guerra... Hay un problema. Entonces porque tenemos un problema de culturización donde la gente entiende, es que somos el resultado de los ancestros prácticamente. Y estamos teniendo la batalla de que, ¿qué es un predicador? Y la gente de una vez dice, una gente con unción, que habla fuerte, que tumba a la gente y que Shaba cae. Entonces... yo no digo que el elemento, o sea, porque, a ver, hay elementos culturales de nosotros como dominicanos, claro, correcto, que van a ser implantados en nuestro estilo de predicación. Claro, claro. Recuerda que una estructura, un lenguaje, un estilo y un mensaje. Sí. Lo único que no es relativo ahí es el mensaje. Así que en el estilo de Vladimir hay elementos cultural familiar. Exacto. Correcto. Y entre esos elementos culturales, pues hay entonces, Vladimir tiene rasgos que heredó de su mamá y de su papá. La manera en que habla, el color de su voz. ¿Me doy a entender? Sí. Eso es propio de él. Y entonces nace en esta cultura. Así que si de repente él sube la voz o brinca, eso no importa. No hay problema. El problema es cuando yo digo que eso es unción.
No, eso puede ser un vehículo para yo traducir la unción. Ese es el problema cultural, que ya la persona no percibe lo que es la unción, porque han interpretado la unción como esto repetitivo, o sea, esta acción repetitiva. Claro, porque el término unción, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, está relacionado con elección y separación. Exacto, pero entonces tenemos una confusión cultural. Lo demás son elementos correctos, y entonces ahí es donde entra la función de un ministro, ministerialmente hablando. Y ya, si Dios lo escogió y lo separó para prepararlo para lo cual lo escogió, y el ministro asumió su función, ya está ungido. Ahora, que si sobre esa base entonces él añade elementos culturales y un montón de cosas, y entonces son temas complejos, pero lo que te estoy diciendo es que es imposible derribar una cultura sin cambiar las costumbres, y es imposible cambiar las costumbres sin cambiar los hábitos, y es imposible, llegando a la base, si no cambio una información por otra en metanía, o sea, cambio de mente. No dije de cerebro, no dije de mente. De mente. Claro. Entonces, por eso el ministerio de la enseñanza es tan quebrantado. Pero yo lo decía, o tan atacado a mis colegas ahorita, que la transición que viene es fuerte para Dios cargar la responsabilidad de la nueva generación o de lo que Él va a hacer a continuación sobre los maestros. Pero para que fluyan en todo, sobre la base de la palabra. Entonces, el conflicto está en que el mandato de Jesús, vayan y hagan. Analiza el verbo hacer, para que tú veas el por qué nadie quiere trabajar desde esa plataforma. Hacer un micrófono, hacer una camisa. Eso implica trabajo. ¿Eso implica qué? Proceso. Sí, un proceso. Entonces, algo que ahora que estamos analizando esto desde la perspectiva del efecto que tiene lo cultural, podemos ver que en nuestra, por lo menos aquí, puedo decir, en nuestra nación, lo cultural se ha cuidado de una manera que ha creado un arma en contra de lo que puede ayudar a toda la generación a cambiar. Y es que esa arma, esta palabra que dice que el mucho conocimiento mata. Es como cuando, no sé cómo explicar esto, es como que tiene... No, porque el agua ahoga, pero no es culpa del agua. Tiene una herramienta en contra de lo que va a liberar. No sé si tú me entiendes lo que digo. Sí. ¿Qué es esa palabra? El conocimiento mata. Entonces, es como que la generación que quiere despertarse y entender lo que es la verdadera unción y conocer y nutrirse, se encuentra con esto cultural cuando va a luchar contra las costumbres de lo que nos han enseñado. Y dice, wow, yo quiero hacerlo, pero es que me encuentro con esta enseñanza de que si estudio o me preparo, eso me va a matar el espíritu. Y tenemos ahí un grupo de gente dando vueltas, luchando con esa parte, que quieren fluir en una verdadera unción. No, pero eso viene cambiando. Y cuando tú le dices, mira, no es necesario, ok, fluye en tu esencia dominicanamente o caribeña, extraña, tal lo que tú quieras, pero déjame decirte que Jesús, que se preparó, a pesar de que era Dios y conocía todo, le decía a la enfermedad suavemente, ahora suéltalo. O sea, no interpretaba a Jesús la unción solamente como un estilo, sino que el mismo conocimiento le daba una forma de fluir. Y el asunto temperamental, eso es relativo. Exacto. Vladi puede ser flemático, sanguíneo, y yo puedo ser... Ahí está el problema, que se ha levantado gente de Dios que vienen con un conocimiento y en su naturaleza no tiene la parte flemática, pero trae la manifestación. Pero oye esto, nadie conoce con fuerza... Voy a hablar un poco desbordado, voy a pecar de imprudente en ese sentido. Sí. O sea, el nivel en lo profético, en lo que fluye Juan, en lo que fluye Vladi y en lo que puede fluir un servidor. Con precisión. Sí, muy fuerte. Pero sabemos que cuando lo profético no encuentra su base en el conocimiento, entonces puede rayar en la idolatría, en la hechicería, en la superstición. Y es la parte que nosotros cuidamos, porque hay un hilo muy delgado entre lo profético y la hechicería. Eso sí, hay. Si te quieres no podemos ir, maestro. ya, no. Claro, porque ya, espiritismo o espiritualidad, ¿qué es lo que pasa, Dios mío? El conocimiento es el guardián de lo profético. Sí, eso es así. Y por eso en la antigüedad el ministerio profético era el que más estaba ligado al concepto de educación. Por eso dice, y Samuel en la escuela de los profetas. Sí. Y Eliseo dirigió una escuela. Escuela. Entonces, formación. Como profeta yo debo hacerme la siguiente pregunta. Ven acá, Señor, ¿y por qué tú ligaste el ministerio profético a lo educativo? Hay que cuidarlo. ¿Me entiendes? Y eso por no mencionarte otros elementos de qué tan sensible se vuelve una persona cuando opera en lo profético a cierto mundo.
¿Y Muy qué tan fuerte. peligroso es operar en lo profético sin supervisión? Dios mío. ¿En qué tú puedes caer si operas en lo profético sin supervisión del conocimiento? ¿Y por qué las personas que tienen ataques de homosexualidad tienen la tendencia a fluir en lo profético? Yo te puedo explicar eso para que tú veas lo fuerte que es y por qué. Dios mío, Padre. ¿Y por qué las personas que hacen énfasis en operar en dones que tienen que ver con lo profético o en el oficio de lo profético, de repente, o por qué se les hace tan fácil, a veces con precisión, aunque a veces caigan en errores, si entramos ahí, Esto está el peligroso. por qué hay que proteger lo profético a ese nivel, el por qué es el ministerio, oye, es más que el maestro todavía. Peligroso. Estoy exagerando para que se entienda. Sí, para que la gente, ¿Entiendes? para que la gente encuentre un agarre. Sí, Pero- ¿por qué los que tienen ataques de homosexualidad? Voy a dejar esa pregunta en el aire. Vamos a dejarla en el aire. Porque Sí, es que yo tienen creo la tendencia. Sí, porque eso está fuerte ahora. Tienen la tendencia a operar en lo profético. que hay una situación muy fuerte. Sí, yo te lo puedo explicar fuera del aire. El No, por qué hay gente cuando, que va a querer el que por tú qué cuando expliques. la gente me dice, Jochi, pero tú, o sea, veo que tu fuerte no es la enseñanza. Y yo digo, no, lo que pasa es que esa es la guardiana de lo que sí es mi fuerte. Pero sin embargo, portas un alto nivel de enseñar. O sea, Porque él no mandó a ser discípulo, ¿tú me entiendes? entonces es fuerte. Lo que usted acaba de desatar va a dejar a mucha gente pensativa. Y Sí, van a por eso empezar, vamos a dejar en el aire. van a empezar a ver la forma de fluir de algunos profetas. Y van a decir, wow, yo pensaba que era la esencia de Elías, pero es la divina de Endor. Haciendo subir muertos los cultos. Miren, vámonos. Vamos a dejar esto aquí. ¿Cómo la gente puede seguirlo en las redes sociales? Hay un libro poderoso que este hombre es escritor, para gloria de Dios. Y sobre el liderazgo. Es una bendición. Sobre una línea de escritura Sí, un no, poquito más abierta. Por sí. ejemplo, el maestro Juan Frías. Juan Frías no tiene libro, no ha hecho énfasis en imprimir más libros ahora, pero Juan Frías tiene un libro en una línea muy específica, que es su línea sobre conceptos fundamentales del Antiguo Testamento. El primer volumen, me parece. En el caso mío es una línea un poquito más abierta, pero para trabajar educación de manera contextualizada, pues Sí. cualquiera de esos libros. Soy un líder. Soy un líder y 7 dimensiones de un propósito dividido. Ese 7 dimensiones de un propósito. Ese libro, búsquelo. Es no una sé cómo- metáfora, eso es una cómo- metáfora. Sí, Sí. es bueno que se conecte con esto. ¿Cómo la persona puede encontrarlo en las redes sociales? Como Altru Díaz en todas las redes sociales. Ok, y en el espíritu como Jochi, no es broma. Es broma. Mire, hermano, esto fue una bendición. Esta entrega de verdad, pudiéramos... Eso es un conversatorio. Esto es un conversatorio. abierto, no Hay mucha- es miren- un compartir con un tema de manera sistemática. Sí, no. Hay muchas líneas de pensamiento que si pudiéramos tenerte aquí otra vez, sería una bendición, porque mira, muchas preguntas. La gente tiene tantas preguntas y me gusta cuando podemos responder inquietudes que a veces la cultura no puede responder. Entonces es una bendición poder hablar de todo esto. Bendecimos la vida de Vladimir, del maestro Juan Frías también, que están acá en cabina, detrás de cámara. Y ha sido una bendición esta entrega. Recuerde que puede suscribirse también. Primeramente, como digo, a Jesucristo. Acepta a Jesús si todavía no lo has hecho. Y luego te suscribes a Excelencia Cristiana. Me puedes seguir en Facebook como Joan Madé. Y aquí estamos. Que Dios te bendiga. Dios te guarde. Alguna pregunta puedes dejar en los comentarios para tomarla en cuenta. Y Dios guarde tu vida en este día. Que Dios guarde tu casa. Que tengas bendecido tiempo. Amén. Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión.